Bueno, pues vamos a ver el tema 7. El tema 6, acordaros que hablamos un poco, bueno, pues comenzamos ¿no? Bueno, pues a leer cómo se producía lo que era la organización, bueno, en este caso perceptiva, es decir, cómo éramos capaces de percibir formas, ¿no? Dentro del tema 7 lo que vamos a ver es los dos procesos de detección y discriminación. Vale, y en el tema 8, bueno, pues ya es un tercer proceso mucho más complejo. Acordaros que, bueno, en cierta parte eran jerárquicos, porque el reconocimiento ya sería en el tema 8, bueno, pues el proceso que requiere, ¿no? Mayor procesamiento a nivel tanto perceptivo como cognitivo, ya que incluiríamos, bueno, el ámbito de la memoria, porque tenemos que reconocer, ¿no? Un objeto con las imágenes simbólicas, o dependiendo de la teoría, con plantillas, prototipos, etcétera, ¿no? Que tenemos en la memoria para ser capaces de reconocer. Entonces, en este tema 7 vamos a hablar de detección y discriminación. Bien. Entendemos todos lo que es, bueno, acordaros también que este tema era la PEC, ¿no? Por tanto, bueno, pues incluye dentro de ese tema todo lo que son los estudios de Nabón, que si hicisteis la PEC, bueno, pues ya los entendéis perfectamente. Por tanto, comenzaríamos, bueno, pues de detección de formas visuales. ¿En qué consiste la detección? Bueno, pues detectar significa ser capaces de descubrir, en este caso, bueno, pues propiedades de los estímulos, que dichas propiedades nos darían información para que fuéramos nosotros capaces, ¿no?, de reconocer, en este caso, y de percibir la forma de cualquier objeto. Bien, ha habido muchas investigaciones para variar, entonces en el libro se centran en estos dos tipos de detección, ¿no? De detección visual. Por un lado tendríamos la detección de patrones de puntos y por otro lado detección de simetría. Vale. Por tanto, tratan de investigar cómo somos capaces de detectar esas características que tiene un estímulo que nos dan la información necesaria para que nosotros posteriormente seamos capaces de reconocerlo. Bien, empezamos por detección de patrones de puntos. Vamos a ir viendo las figuras porque es lo más fácil y se entiende, bueno, pues perfectamente. Bien, para la detección de patrones de punto, bueno, pues UCAL realizó diferentes investigaciones a principios de los años 70. Entonces, bueno, uno de los estudios que os aparece en la figura 7.1 eran los procesos de enmascaramiento visual. ¿Esto qué significa? Bueno, pues trató de presentar a aquellas personas que participaban en el estudio, bueno, pues diferentes puntos, como veis, dependiendo un poco del estímulo A, B o C, que aparecen puntos, ¿no?, de forma, bueno, pues en este caso desordenada. Lo que trató de explicar en este caso, bueno, pues UTAL, y tal y como veremos a continuación, es que la organización, sí o no, y la densidad, en este caso del número de puntos, bueno, nos da información a nivel neurológico y nos facilita o no el reconocer, en este caso, bueno, pues una forma geométrica. Por tanto, veis que es muy fácil, es de perogrullo. ¿Vosotros en dónde veis mejor una línea recta? ¿En el A, el B o en el C? En el A. Bien. ¿Por qué se denomina procedimiento de enmascaramiento visual? Porque incluyó diferentes puntos que trataban de enmascarar esa línea visual, ¿sí o no? Es lo que le denominaron ruido, que como, bueno, ya habéis hecho la PEC y os acordáis. El ruido es cualquier característica mayores que hace que no seamos capaces de ver, bueno, pues el estímulo geométrico o el que determina el reconocer, en este caso, el objeto. Por tanto, la superposición de ruido al patrón original enmascara el estímulo original, sí o no. De tal forma que dificulta la detección, en este caso, de la línea recta, sí o no. Y este tema es muy fácil. Bien. Bueno, simplemente aquí os explico un poco lo que, bueno, lo que hicieron, ¿no? En el estímulo A es la línea, en este caso, bueno, pues patrón de puntos sin degradar. En el B se presenta ya un patrón, en este caso, bueno, pues degradado y por tanto es más difícil de detectar la misma línea de puntos. Y en el mismo, y en la foto C, bueno, pues hay un aumento de ruido, es decir, ves que hay más puntos, ¿no? Y por tanto, mayor enmascaramiento y por tanto, mayor dificultad. ¿Cuál es la conclusión, por tanto? Bueno, pues que el grado de degradación del estímulo original, cuanto más enmascarado y cuanto más ruido, sí, es decir, lo ponemos como una mascarita, bueno, pues dificulta en este caso, bueno, pues la percepción. Bien.
¿Qué se le criticó en este caso a UTAL? Bueno, pues que utiliza en este caso, bueno, pues puntos, ¿vale? Pero los puntos, no todos los objetos, ¿verdad?, que tenemos que detectar se basan, bueno, pues en este caso de puntos. Lo que sí que ya podemos seguir entendiendo que cuando detectamos una configuración espacial bajo el conjunto de determinados componentes, ¿esto qué significa? Que en la figura A vemos una línea recta, ¿sí o no? Le damos una configuración espacial, bueno, pues es una característica dentro de la percepción visual que ya explicamos en otros temas, que permite, bueno, pues detectar en este caso sobre todo líneas rectas, tal y como veremos, bueno, pues a continuación. Bien, por tanto, procesamiento de enmascaramiento visual. Vale, simplemente estudios de UTAL con los puntos. Bien, otra conclusión dentro de este proceso, que es lo más importante para la detección de formas visuales, es la geometría global de la configuración de puntos, ¿sí? Más que un poquito dónde están los puntos. Bueno, es lo que comentábamos en el A. Bien, después os viene factores que afectan a la detectabilidad de las formas visuales. En este caso, seguimos con los estudios de UTAL. Lo que tratábamos aquí de explicar es decir, cuántos puntos, ¿no? Si ponemos 7, si ponemos 5, si ponemos 10, es más fácil de percibir, menos fácil de percibir. Si los demás puntos, dependiendo un poquito de dónde los ponemos, qué grado de enmascaramiento producen, etcétera. Por tanto, esos son los factores que afectan a la detectabilidad, en este caso, de las formas visuales. Y es muy fácil, ¿no? Los factores que afectan, tal y como se aparece también en la, bueno, pues en la figura 7.2, ¿no? Primer factor que afecta, que el número de puntos afecta a la detectabilidad del patrón. ¿Qué serían las investigaciones? Veis en la figura 7.2, en la parte A, lo que dicen los resultados, las conclusiones de todos los estudios, es que los resultados indicaron que en las líneas que se detectaban mejor, cuando ese patrón de puntos estaba compuesto por 5 puntos. Se detectaba peor cuando tenía más y cuando tenía menos. Por tanto, en el grupo A, la de abajo, que tiene 5 puntos, en principio tendría que ser más fácil para nosotros detectar esa forma geométrica, ¿sí? Bueno, esos fueron los resultados. Después trataron de investigar la orientación de las líneas. Imaginaros, unas líneas se ponen, bueno, pues en este caso vertical, horizontal, oblicuo a la derecha o oblicuo a la izquierda. Las conclusiones que vieron es que no se encuentran diferencias a la hora de detectar líneas, independientemente de cuáles sean, bueno, pues las diferentes orientaciones. Bien, también trataron de estudiar en este caso, bueno, pues cómo se distribuían, ¿no? Cómo se configuraban estos puntos a la hora de reconocer, bueno, pues figuras geométricas, y los resultados indican que somos capaces, acordaros bien de la figura 7.1 de la que lo que es más fácil para nosotros es detectar forma geométrica, en este caso líneas rectas, ¿vale? Si nos pusieran los puntos haciendo una curvatura, nos costaría más, ¿vale?, que si vemos en este caso una línea recta, tanto vertical como horizontal. ¿Cómo explicaron, bueno, pues todas estas conclusiones? Bueno, pues por medio UTAL utiliza este término periodicidad lineal. Es decir, lo que trata de decir es que una línea recta, si uno está formada por puntos periódicos linealmente, es decir, que va uno detrás del otro, y dicha configuración con periodicidad lineal, es decir, uno va después del otro, bueno, pues es la forma más fácil para nosotros a la hora de detectar, en este caso, bueno, pues una figura geométrica, sobre todo lo que son las líneas rectas. También trataron de ver, por ejemplo, como veis en la figura 7.2b, bueno, hasta qué punto eliminar los ángulos o los lados, en este caso de un ejemplo, bueno, pues de un triángulo, que era lo que mayor dificultad daba a la hora de reconocer esa forma geométrica. Bien, tú, por ejemplo, en el B, ¿cuál es más difícil para ti reconocer que es un triángulo? ¿La? Bueno, es que aquí la alumna de clase, todas las investigaciones, ella lo ve al revés, o sea que esto... Bien. El que no tiene ni arriba ni ángulos. El tercero, que no tiene ángulos, ¿no?
Vale, tenemos el segundo, ¿no? Que le faltan lados, el tercero ángulos y el último, perdón, el cuarto ya es un batiburrillo, ¿no? De ángulos y de tal. Resultados. La eliminación de puntos en los ángulos del triángulo empeoraba ligeramente la detección del patrón. Es decir, que el número 3, digamos que nos cuesta un poquito con respecto al original, ¿no? Pero que lo peor, lo que más nos cuesta, vale, de hecho dice un empeoramiento drástico de la distorsión, es cuando eliminamos lo que son los lados, es decir, el 2. ¿Por qué? Porque en vez de ver ahí un triángulo, seguramente vemos 3 triangulitos. Claro. Por tanto, es lo que nos dificulta a la hora de reconocer, en este caso, nuestra figura geométrica. Bien, estudio siguiente. Vemos en la figura 7.2 en el C. Bueno, que vieron, sí, la orientación de estas formas geométricas variaba. Detectar estas formas geométricas, si la configuración espacial, es decir, si las girábamos o no, bueno, se vio que era independiente. Es decir, ahí vemos, ¿verdad? Un triángulo, un cuadrado, da igual aunque sea la orientación. Y teniendo en cuenta la organización configuracional de esos puntos, en los estudios donde aparece aquí la D, ¿qué figura geométrica se reconoce mejor? Bien, perfecto. Bien, lo que vieron es que la organización, bueno, pues que se detectan mejor las formas regulares, ¿vale? En este caso aparecen los cuadrados, y que se detecta mucho mejor, bueno, pues patrones más configurados, que en este caso, pues lo mismo, ¿no? Que es el grupo A. Es decir, todos aquellos puntos que tengan una configuración, ¿no? Bueno, pues lo detectamos mucho mejor que aquellos que tienen peor configuración. Bien. Después se realizaron estudios de detección de simetría. Bien, se realizaron estudios, si vais a la figura 7.3, bien, tratan de ver, bueno, pues si somos capaces de percibir, en este caso, que existe, ¿no? La misma forma geométrica con estudios de simetría. Vale, tenemos 3 tipos en este caso de la B o C. Se estudió la simetría bilateral, que es la A. La simetría bilateral es como el espejo, ¿sí o no? La B es simetría translacional, es decir, que cogemos la forma geométrica y la movemos, para que nos entendamos, para un lado. Y rotacional ya es cuando gira, ¿no? Vale, supuesto traslación y rotación de la Tierra, para que os acordéis. Bien. ¿Cuál creéis que es más fácil a la hora de detectar si una forma es similar a la otra? ¿La bilateral, la translacional o la rotacional? Tú dices la translacional. Bien, hasta aquí el ejemplo es bastante fácil. Bueno, pues vamos a ver qué dicen los estudios. Bien, ¿qué dicen en este caso los resultados? ¿Que es más fácil la detección de la simetría bilateral? Ah, pues sí. Y que además la simetría bilateral se realiza de forma, digamos, automática e inconsciente, mientras que las otras requieren atención y esfuerzo. O sea, captar la simetría. O sea, vamos a ver si se entiende bien. Tú, por ejemplo, bueno, en el A es más fácil que tú veas que es un espejo y por tanto simétrico. En el B tú cognitivamente tendrías que girar, ¿no? Imagínate, el del medio, girarlo para saber si es simétrico o no. Por tanto, ya requiere, ¿no? De hecho, es como se evalúa la inteligencia, ¿no? Giros configuracionales a nivel mental. Y ya la C ya es un lío. Por tanto, es como de menos a más complejidad configuracional, ¿vale? O sea, no es que digamos, ay, el B es igual. No, pero es simétrico. Si le damos la vuelta es exactamente igual. Imaginaros que es cuando tenemos una hoja, ¿verdad? La doblamos y dibujamos un arbolito. Claro, tiene que ser igual. Bien, por tanto se entiende, ¿no? En este caso, la detección de la simetría bilateral, bueno, más rápida, bueno, pues se realiza automáticamente y sin esfuerzo, mientras que
la translacional y la rotacional, para Jules lo que dice es que necesitamos un escrutinio más detallado, ¿sí o no? Que nos tenemos que fijar más. ¿Veis? Por tanto, bueno, pues que esto también es bien fácil en este caso de entender. Bueno, se utilizaron un mogollón de estímulos diferentes, polígonos, patrones con diferente textura, figuras, bla, bla, bla. Pero bueno, os aparece aquí en este caso, bueno, pues todos los procedimientos que se utilizaron, vale, simplemente, bueno, para que lo sepáis, pero bueno, no llega a ninguna conclusión, ¿eh? Aparece aquí y ya está. Bien, ¿qué factores influyen en este caso a la hora de detectar simetría de dos formas? Primero, tenemos el primer factor que afecta es la posición que ocupa en el campo visual. Bien, también cae bastante de cajón. Es decir, depende mucho la posición que ocupa en el campo visual, si es un estímulo simple o es un estímulo complejo, ¿no? Por tanto, cuando más complejo, más difícil. Bien, por tanto, cuando se utilizan estímulos simples que contienen frecuencias espaciales bajas, ¿os acordáis, no? Frecuencia espacial alta, mucho detalle. Tenemos que acercarlos para tirar bien. Frecuencia espacial baja, que no tiene mucho componente ni es muy facilito. Por tanto, los estímulos simples con frecuencias espaciales bajas, la detección de la simetría no se ve afectada, por tanto, por la posición central. Acordaos la fobia y todo esto. Mientras que cuando ya tenemos estímulos complejos, donde tenemos que fijarnos bien en todos los detalles, porque son estímulos con frecuencias espaciales altas, la detección de la simetría sí que se facilita cuando se produce a nivel central. Porque daros cuenta de que si fijamos a nivel de la fobia, percibimos mucho mejor las características de todos los estímulos. ¿Os acordáis esto, no? No, ¿te acuerdas? No sé si hay alguien por aquí. Bien, por tanto, dentro de estos estudios de detección de simetría, lo que decían es que, bueno, primero realizamos una estación global de las relaciones a nivel simétrico, pero cuando ya es complejo, sí o no, nos vamos fijando, ¿no? en lo que es punto por punto de todos los elementos. Bien. Otro de los factores, bueno, que influyen en la detección de si dos figuras geométricas, en este caso, bueno, pues son simétricas. Bien, aquí, bueno, pues os veo los resultados que también son bastante, en este caso, bueno, pues de cajón. Lo que trataron de estudiar es que si, bueno, pues ponían patrones exactamente iguales, simétricos, algunos con distorsiones y otros ya muy distorsionados. Ya ves tú que pensaron mucho en la investigación. ¿Cuáles son los resultados? En este caso de Barlow y Reeves, muestran que el mecanismo de detección de simetría es muy potente, ya que puede detectar distorsiones mínimas en los patrones. Vale, por tanto, afinamos bastante. Y que el tiempo de reacción aumentaba a medida que la distorsión del patrón era mayor. Es decir, cuanto mayor distorsión, más nos tenemos que fijar en los componentes, mayor atención selectiva y, por tanto, mayor tiempo de reacción. Repito, esta asignatura es muy fácil, lo que sí que hay que estudiarse, bueno, pues estos nombres. Los nombres, que es lo que suelen preguntar. Entonces ahí nos podemos guiar. Vale. Bien, otro de los factores que influye a la hora de la detección de la simetría es el agrupamiento perceptivo. Tenemos, por ejemplo, la figura 7.5, que como veis también es muy fácil. ¿Cuál de los 5, en este caso, estímulos, tardaríamos más en descifrar si son simétricos o no? El D y el E. Bien, lo que trata de explicar, ¿no? Este factores que influyen a la simetría es el agrupamiento, ¿sí o no? Cuando existe, bueno, pues agrupamiento, en este caso veis el A y el B, que es de líneas, y el C es de puntitos, ¿no? Bien. Bueno, pues la orientación de líneas es lo que más fácil a nivel perceptivo nos da una organización del patrón global y por tanto somos más, tenemos menor dificultad a la hora de ver si el A veis que es simétrico y el C, y el B que es simétrico. Pero al igual también que en este caso, bueno, pues en los puntos nos costaría un poquito más, pero también vemos
que existe en este caso agrupamiento en puntitos, bueno, pues de simetría. Bien, lo que pasa que en el D y en el E no existe agrupación, tendríamos que fijarnos, bueno, en el E ya no, porque ya vemos bastante lío, ¿no? Pero en el D, bueno, pues tendríamos que fijarnos y por tanto mayor tiempo de reacción porque no existe agrupación, ¿sí? Esto es lo de siempre, ¿no? Por tanto, el agrupamiento perceptivo favorece la detección de simetrías. Otros estudios que trataban de ver, bueno, pues sí, la orientación del eje de simetría afecta a la hora de detectar pues simetría. Vale. Estos estudios, bueno, pues hicieron varios. En la figura 7.6 tenéis algunos. Bueno, tenemos como diferentes estímulos, ¿vale? Estudiaron, por un lado, el grado de simetría en un único eje, es decir, si comparamos la misma forma geométrica todas en vertical, o si ya las vamos girando, sí o no, ya veis, ¿no? 0, 90, 45, menos 45. Y en este caso, bueno, pues os hablan de simetría doble, ¿vale? Y simetría cuádruple, es decir, en el A solo existe, ¿no? Palo para que nos entendamos. En el B ya tendríamos que tener en cuenta, bueno, pues esos dos ejes, y ya en el 4 teníamos que darnos cuenta, bueno, pues de la simetría cuádruple, es decir, de las 4 aspas, si cuadran o no. ¿Cuáles son los resultados en este caso de este factor? Que la simetría se detectaba mejor cuando los patrones presentaban una orientación vertical, ¿sí o no? Claro, cuanto más simple, bueno, pues lo detectamos mejor. Al igual que detectábamos mejor los patrones con mayor grado de simetría. Por tanto, cuanto más vertical y cuanto menos lo giramos, mejor lo detectamos. Vale. A ver, bueno, esto es un poco lo que acabamos de explicar, ¿vale? La figura esta 7.6. Y después, bueno, pues como explica, ¿no? Palmer y Hemingway y Jenkins, como bueno, pues esta primacía de la simetría, o en este caso bilateral. Para Palmer y Hemingway lo que dicen es que existe, bueno, pues un primer procesamiento, que es daros cuenta que todos los autores hablan de lo mismo. Primero procesamiento global y después ya, digamos, cuando nos cuesta, ¿no? Pues ya tenemos que prestar más atención, etcétera. Por tanto, Palmer y Hemingway lo que dicen es que realizamos un análisis tosco, es decir, bueno, global, donde evaluamos primero, bueno, pues el posible eje que se asimile al otro objeto simétricamente similar o no, y después ya, bueno, comparamos las dos mitades del patrón a ver si son similares o no. Simplemente. Y Jenkins, bueno, pues dice básicamente lo mismo, pero en 3 fases, que es lo mismo. Primero detectamos si la orientación, bueno, pues en este caso es uniforme. En segundo, agrupamos los elementos, ¿vale?, alrededor de un eje para ver si es igual o no. Y después, bueno, pues determinamos posteriormente con esta información si es simétrico o no. Bueno, ya veis que al final, ¿qué se les critica a estos autores? De que, bueno, pues que es más bien un proceso, ¿no? Bueno, pues un proceso que realizamos los seres humanos, ¿vale?, como estrategias para ser capaces de discriminar, pero que realmente no es ninguna teoría en sí. De hecho, no hay ninguna teoría completa que se sepa explicar, ¿no?, cómo es el reconocimiento. Vale. Bien, por tanto, hemos visto cómo detectamos, ¿no? Ahora vamos a ver, en este caso, bueno, pues la discriminación de formas visuales. La discriminación de formas visuales, lo que tratamos ahora de ver es cómo somos capaces de advertir o de darnos cuenta de las diferencias o las semejanzas entre dos o más objetos, discriminar entre unos y otros. Para ello, claro está que tenemos que tener en cuenta diferentes características de dos, ¿no?, en este caso objetos, para poder decir si son iguales o no. Bien. ¿En qué nos fijamos en general en los objetos? Vale, yo por ejemplo ahora tengo un móvil y un bolígrafo. ¿En qué me baso yo para decir que son diferentes? Tamaño, forma, color, ¿no? Todas estas cosas. Bien. Pues esto es lo que se le llama aquí, y Gardner le denomina así, en este caso, a las propiedades de los estímulos, que les denomina propiedades componente y propiedades globales. Bien, esto hay que hacerse un esquemita que es muy fácil. Vale, componentes y globales. Vamos a explicar, bueno, pues cada una de ellas. Vale, tú ya has dicho varias, ¿no? Color, tal, etcétera. Color, tamaño, bla, bla, bla.
Bien, componente y globales. Dentro de las componentes, ¿vale? Tenemos dos, dimensiones y características. Vale, por tanto, componente, dimensiones y características, y por otro lado, las globales. Bien, ¿cuáles son las propiedades componente que le denomina dimensiones? Son propiedades que siempre, bueno, pues se determinan de forma positiva y que son excluyentes. Ejemplo, bueno, pues forma o tamaño, ¿no? Es decir, una cosa es un círculo y otra un cuadrado, ¿sí o no? ¿No? Esto es cuadrado y esto no. Y esto, bueno, pues en este caso es grande y esto es más pequeño, ¿sí? Bien, por tanto son dimensiones, lo que denomina Gardner dimensiones, que son características, en este caso él denomina componentes, que son dimensiones, en este caso excluyentes. Y por otro lado tenemos otro tipo de propiedades componente, que son las características. Vale, que se dan en el único nivel de los estímulos, o sea, se dan o no se dan. Ejemplo, esto es rojo, ¿sí? Si le cambiamos de saturación, de textura o de tal, ya no será rojo, será naranja o lo que sea. Vale, por tanto, dimensiones y características. Bien, por ejemplo, a ver si lo entendemos así, si eliminamos una dimensión como la forma del tamaño, tendría como consecuencia la eliminación del estímulo, mientras que la eliminación de una característica no implica la eliminación de un estímulo. Imaginaos que tenemos un cuadrado rojo. Si yo le cambio la característica del color, sigue siendo un cuadrado. Si el cuadrado le cambiamos y es un círculo, ya no es un cuadrado. ¿Vale? Por tanto, de estas dos propiedades componentes, las dimensiones en este caso son, bueno, pues digamos que, como vamos a ver a continuación, bueno, pues más importantes a la hora de discriminar formas visuales. Por tanto, acordaros propiedades componente y por otro lado tenemos las propiedades globales. Las propiedades globales es esas propiedades que tiene el estímulo que nos dan información de la figura completa. Global, ya lo dije así. Pero Gardner a estas propiedades globales, bueno, le denominó, habló de, bueno, pues cuando existen propiedades globales simples o plantillas prototipos, pero lo más importante son las propiedades configuracionales. Que ahora lo vamos a explicar, ¿eh? Las propiedades configuracionales, en este caso, bueno, pues de una forma visual, son estímulos, ¿vale? Que lo que tratan de explicar son la relación entre esas propiedades componente que hemos visto antes. Ahora lo vamos a explicar. Imaginaos, tenemos dos líneas que son propiedades componente, en este caso una dimensión, ¿sí? Es una forma, una línea, pero imaginaos que yo junto las dos líneas así, ¿qué es? Eso es una propiedad configuracional. Por tanto, las propiedades componente y las configuracionales, en conjunto, están presentes, bueno, pues al mismo tiempo en el estímulo. Bien, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, bueno, esta imagen ya la conocéis, pero existe a veces, bueno, pues rivalidad, ¿no? En este caso de las configuraciones. Tenemos aquí la misma configuración, parecida porque no la encontré exactamente igual. Vale, pero son dos configuraciones, pero el reconocimiento al final podemos hacerlo de dos formas, ¿no? Por tanto, existe a veces, en este caso, bueno, pues rivalidad. Bien, lo que os comentaba, por tanto, tenemos las líneas, ¿no? Estas líneas sueltas son las propiedades componente, ¿sí? Cuando esas propiedades componente, digamos, hacemos una relación espacial entre ellas, ¿en qué se convierte? Claro, ¿cómo lo llamaba Gardner a esto? Exacto, configuracionales, porque le damos una configuración. Los componentes los juntamos y le damos una configuración. Bien, por tanto, tanto las propiedades componente como las configuracionales nos dan información, sí o no, a la hora de discriminar un objeto, porque fijaros que, por ejemplo, de estas dos propiedades componentes tenemos dos configuraciones. ¿Vale? Por tanto, tenemos que tener en cuenta las componentes y las configuracionales. ¿Por qué? Pues porque a veces del mismo componente salen dos configuraciones. Por tanto, hay que evaluar lo que os digo, ¿no? Las interacciones entre los componentes que nos darían, bueno, pues la información de las configuracionales. Es un poco lío, pero lo entendemos, ¿no? Por ahora.
Espera que aquí viene. Exacto, bueno, una 7, 8. Por tanto, lo que se estaba comentando, ¿no? Bueno, trataban de evaluar cómo discriminamos, por tanto, las formas, en este caso visuales, y trataban de analizar, bueno, pues, cómo podemos combinar este tipo de dimensiones estimulares a la hora de percibir, en este caso, la forma. Acordaros lo que os he dicho, ¿no? Que en la discriminación existen propiedades componente, que son las características, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues un color, que bueno, que los estudios de SEPA, tal y como se vio y tal y como acabamos de decir, que a veces modificando la saturación, la claridad y el matiz, modificamos en este caso, vale, en este caso una característica, pero no una dimensión, ¿vale? Pero, por otro lado, la forma y el tamaño, ¿vale? Que son las dimensiones de propiedades componente, en este caso, son dimensiones separadas en este estímulo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que la forma y el tamaño, en este caso, es un cuadrado o un círculo, ¿sí o no? Cambia la propiedad configuracional. Por tanto, a la hora de discriminar un objeto de otro, tenemos en cuenta siempre la forma y el tamaño. Por tanto, son dos características que las analizamos de formas separadas. De hecho, hay muchas investigaciones, tal como vamos a ver a continuación, que lo que tratan de ver es que si lo hacemos junto o lo hacemos separado. Bien. Gardner habló de estas interacciones, bueno, cuando realizamos interacciones, bueno, pues lo que acabo de decir, ¿no? Una interacción, en ese caso integral, o separable, que es en el caso lo que acabamos de decir, forma y tamaño. Pero también Gardner habló de una tercera interacción, que es la configuracional, ¿vale? Es decir, cuando ya juntamos todo. Simplemente es lo que quiere decir, en este caso, bueno, pues Gardner. ¿Por qué se dio cuenta de esto? Porque, claro, imaginaros, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Estos componentes, ¿sí o no? Que en este caso, si lo subimos, le podemos dar una configuración de un cuadrado, o si los achatamos, le podemos dar la configuración de un rectángulo, bueno, para el logramo achatado. Por tanto, bueno, tiene en cuenta también esa configuración final, Gardner, que es un poco lo que estamos comentando. Bien, en la figura 7.9, bien, son las investigaciones que trataron de esclarecer, bueno, pues sí, a la hora de discriminar los objetos, si tenemos en cuenta la forma, el tamaño o los dos juntos. Por tanto, aquí lo que os tratan de explicar es un poco las condiciones, en este caso, experimentales, ¿no? Os lo voy a explicar porque es un poco raro, pero si os lo explico seguro que lo entendéis mucho mejor. Vale, tenemos estímulos, en este caso, como veis, círculo, cuadrado pequeñito, círculo grande y cuadrado grande, ¿sí? Por tanto, ahí se tiene en cuenta tanto la forma como el tamaño. Bien, en las condiciones experimentales tenemos la condición control. Como veis, en la primera parte trataban de discriminar, tenían que decir si era igual el cuadrado del círculo, da igual que fuera grande o pequeño, mientras que en otra condición control 1.2 tenía que decir si era más pequeño o grande independientemente de la forma. Otro tipo de investigaciones que se utilizaron es la variación correlacionada. Aquí lo que trataron de esclarecer es si los sujetos tenían que detectar el cambio en dos dimensiones, de forma conjunta, tamaño y forma. ¿Sí? ¿Veis que ya cambia con la anterior? Cada una por separado, aquí ya juntan las dos. Y ya, rizando el rizo, la variación ortogonal lo que trata de esclarecer, bueno, pues son el estudio de esas dimensiones de forma independiente, puesto como podéis ver, se tiene en cuenta, ¿no?, la forma y el tamaño, además que se presentan, bueno, en este caso, bueno, pues 4 estímulos, ¿vale? Y además de forma independiente. Por tanto, la correlacionada daros cuenta que junto a las dos dimensiones, la ortogonal la separa, pero en este caso presenta 4 estímulos. Bien. De la situación control correlacionada o variación, en este caso lo que denominan, bueno, pues ortogonal, lo que tratan de esclarecer es que si nosotros a la hora de imaginaros de diferenciar un cuadrado de un círculo, vale, pues ahí detectamos simplemente en este caso la forma. Pero lo que tratan de esclarecer con esta investigación es que si realizamos primero análisis de la forma y del tamaño o todo junto a la vez. Bien.
Bien, por tanto, bueno, pues como comprenderéis, existe en este caso, bueno, pues interferencia, ¿no? Cuando hablamos de dos dimensiones, a la hora de discriminar un objeto, ¿no? A veces nos fijamos en la forma, a veces en el tamaño y a veces en otras cosas. Bien, ¿cuáles son los resultados, las conclusiones de todas estas investigaciones? Bueno, cuando las dimensiones se consideraban, en este caso, separables, ¿vale? O sea, las condiciones son separables tanto en control correlacional y ortogonal porque presentan latencias similares. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que tardamos lo mismo, si tardamos lo mismo en decir, bueno, ¿no? Tardamos lo mismo, por ejemplo, en el control, en analizar la discriminación entre forma, y tardamos lo mismo en el tamaño. En la variación correlacional, tardamos lo mismo en el tamaño y la forma, porque se sumaría a lo anterior, y en la variación ortogonal tardamos lo mismo porque estamos evaluando primero el tamaño, después forma o viceversa. Lo que quiere decir es que son separables, es decir, hacemos una y después otra. Y por otro lado, se consideran integrales cuando realizamos pues, las dos a la vez. Por tanto, algunos autores proponen que los estímulos separables se procesan analíticamente a partir de las dimensiones, mientras que los integrales se analizan como un todo, ¿no? Pero acordad de esto de la palabra, bueno, pues analítico, ya entendemos lo que es analítico, ¿no? Evaluar una característica, bueno, separada del total. Bien, para ello también, para estudiar, bueno, pues cómo contribuyen estas propiedades componentes y configuracionales a la hora de discriminar diferentes objetos, como podéis ver en la figura 7.8, se trató de explicar, bueno, a través de los resultados en este caso de Kimchi, bueno, pues a través, ¿no?, de dos resultados de sus investigaciones. El efecto de superioridad del objeto y el efecto de superioridad configuracional. Bien, recordad, por tanto, que estamos hablando que tenemos propiedades componente y propiedades globales. Dentro de las componentes son dimensiones y características. Y dentro de las propiedades globales tenemos las que nos gustan más, que son las configuracionales. ¿Qué significa este efecto de superioridad del objeto? Bueno, pues tenemos veis el A, ¿no?, que son dos componentes que se combinan en el B y son iguales, son los mismos elementos que en el C, lo que pasa que al darle configuración de objeto, ¿no?, los percibimos mucho mejor que cuando no tienen configuración de objeto. Por tanto, existe un efecto de superioridad al objeto, es decir, nosotros le damos forma, ¿sí o no? Es un poco lo que vimos en aquel tema donde le damos forma a aquella casa, ¿no?, que era mucho más fácil para nosotros. Y por otro lado, el efecto de superioridad configuracional de Pomeranz y colaboradores, que lo que dicen es que, bueno, existe también aquí 4 componentes que le dan, en este caso, bueno, forma, pero que a ver si lo digo tal cual dicen ellos. Vale, el tiempo de reacción empleado en la teoría de discriminación era menor cuando las líneas formaban parte de una configuración que cuando se presentaban, en este caso, solas. Lo que quiere decir aquí que somos capaces de detectar las propiedades componentes mejor en el A y en el C, ¿sí o no? Mientras que la propiedad configuracional de esas componentes, ¿dónde se evalúa mejor? En el B, ¿no? Porque le damos forma. Por tanto, las propiedades configuracionales, la forma que le damos a los estímulos, son más relevantes para realizar la discriminación que las propiedades componente. Es decir, tenemos varios componentes y ya sabéis que nosotros le damos forma, ¿sí o no? Por tanto, esas propiedades configuracionales son las que realmente nos permiten discriminar. Bien, esto es un poco la PEC que ya hicimos. Bueno, pues hablan un poco de la primacía del procesamiento de la información, en este caso, bueno, pues global y local, los estudios de Nabón. Acordaros que estudiaban, a ver si ya lo vimos, en la figura 7.10,
donde hablaba, ¿os acordáis, no? De estímulos congruentes e incongruentes, una percepción global y una percepción, en este caso, bueno, pues local, ¿vale? ¿Os acordáis de las conclusiones de lo que vimos en la PEC, en el ejercicio? ¿Qué tardábamos más, en la global o en la local? Bueno, a ver. Acordaros que teníamos estímulos congruentes, es decir, que la letra A estaba formada por A, incongruentes, la letra A está formada por lo que sea. ¿Sí? Bien, lo que vimos en los resultados, acordaros, es que existe siempre, bueno, pues cuando nos dan poquito tiempo siempre existe una ventaja global, ¿sí? La percepción global era automática, mientras que cuando ya teníamos más tiempo ya entraba la atención selectiva y tardábamos un poquito más. Por tanto, en situación de incongruencia con las letras grandes y las pequeñas diferentes, la identificación del nivel global no se vio interferida por la presencia de letras, las pequeñitas diferentes, mientras que los tiempos de reacción a los estímulos congruentes e incongruentes fueron similares. Por otro lado, bueno, eso es un poco lo que vimos, ¿no? Los tiempos de reacción de los incongruentes fueron más largos que en este caso, que los congruentes cuando teníamos más tiempo. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Bueno, pues hipótesis de la primacía global en el procesamiento de las formas visuales, ¿sí o no? A primera vista, algo automático, intentamos darle configuración, primacía global. Bien, ¿cuáles son los factores que afectan en este caso a esta primacía que decíamos de Nabón? La densidad del patrón, es decir, cuando el patrón global es denso, es decir, imaginaros que tenemos una letra grande con muchas letras pequeñitas, digamos que la percepción es mucho mejor, ¿no? Que si en este caso, bueno, tenemos poquitos elementos, poquitas letras incongruentes, nos fijamos más en las poquitas, que son las incongruentes. La calidad de la forma se da una primacía global cuando se degradan las letras locales, mientras que si se degradan las globales, vamos a las primacías locales. Bien. Tamaño de los estímulos. Cuando vemos, existe una primacía global cuando los estímulos son pequeños. Cuando los estímulos ya no son tan pequeños, nos vamos siempre a la local. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que el tamaño de los estímulos desempeña un papel crucial en la primacía y que determina una transición de la global a la local. Vale. Es decir, cuando aparece en este caso, bueno, pues un estímulo pequeño, a primera golpe de vista hacemos, bueno, pues una primacía, bueno, pues en este caso global. Vale, porque tenemos poco tiempo y es pequeñito. Cuando ya es más grande, tenemos más tiempo, ¿a qué nos dedicamos? A ver la primacía local. Bien. Bien, ¿qué se le criticó a Nabón? Que era un poco la práctica que hicisteis. Pues lo mismo que hemos hablado antes, un poco de procesamiento central, ¿no? Que no es lo mismo, bueno, tener que evaluar una H, ¿no? Que tenemos que fijarnos en el punto central y por tanto fijar la fobia y fijarnos en la H, en este caso, bueno, pues en las características que tiene laterales y por tanto ya perdemos un poco de percepción visual más ajustada. Por tanto, las siguientes investigaciones lo que trataron es de utilizar, como veis en la figura 7.10, la imagen B, bueno, pues en este caso utilizaron CES, donde no existe ningún componente geométrico por el medio, ¿no? Al igual que la U, y por tanto lo que dicen, bueno, pues es mucho más comparable los estudios en B, ¿vale? Esto se le denomina, en este caso, bueno, pues la excentricidad, ¿vale? La excentricidad es la distancia a la fobia, por tanto, cuando un estímulo más excéntrico, mayor distancia a la fobia, mayor necesidad de centrar tenemos. Por tanto, los estímulos B que aparecen en esta figura disminuyen la excentricidad. ¿Cuáles son los resultados utilizando, bueno, pues en este caso el B? Los resultados revelaron ventaja global. Los tiempos de reacción a nivel global fueron más cortos que en el local, exactamente similares, ¿vale?
Por tanto, la primacía global decimos que en periodos más cortos de tiempo lo hacemos más rápido, mientras que la local requiere muchísimo más tiempo. Vale, por tanto, lo que os comentaba, se produce una interferencia a nivel global sobre la local únicamente cuando la duración de la exposición es breve, a un golpe de vista, pero cuando ya subimos el tiempo, no existe diferencia entre uno y otro. Por tanto, a mayor duración de la exposición, ¿vale? Se tiene una menor interferencia entre los dos niveles, ¿vale? Por tanto, a modo de conclusión, parece que las variables, ¿no?, que acabamos de decir, afectan a la primacía del procesamiento, en este caso global, cuando la excentricidad, es decir, la percepción, se nos va un poquito de la fobia, de la información global y local es desigual, que eran los estudios de Nabón, y es lo que sesga, bueno, pues ese procesamiento a nivel local. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vimos en la PEC que existían diferencias a nivel global y local de percepción, cuando utilizaron, en este caso las CESI y las UES, como eliminaban esa excentricidad, se acortaron más los tiempos de diferencia entre primacía global y local. Acordaros de esto de excentricidad. Bien, por tanto, bueno, pues todos estos procesos, tales como os comenté aquel día, los utilizamos a nivel de neuropsicología, bueno, pues para evaluar la percepción visual, esa capacidad de interferencia, ¿no? También evaluar funciones ejecutivas a nivel de procesamiento, bueno, pues en este caso del lóbulo frontal, etcétera, bueno, pues como el test de Stroop, ¿no?, que es un poco con el que trabajamos todo esto de primacía, bueno, pues global o local. Bien, ¿a qué se debe esta primacía? Bueno, pues lo que dicen las investigaciones es que la ventaja global está determinada por un mecanismo perceptivo, que es lo que hablamos aquel día en clase, mientras que la local estaría asociado a un mecanismo más bien atencional. ¿Sí? Esto ya lo vimos más rápido. Bien, ¿cuáles son las teorías que explican, que intentan explicar, bueno, pues todos estos reconocimientos, en este caso toda esta discriminación entre los objetos? Bueno, tenemos la teoría de la integración, en este caso la teoría de integración de las características, que lo que quiere decir es que para discriminar un objeto tenemos que tener en cuenta todas sus características e integrarlas en un todo, para poder discriminar, de ahí que se llama teoría de la integración de las características. Vale. Por tanto, esas características se procesan todas de forma, en este caso, bueno, pues automática. Se procesan de forma automática, pero cuando las juntamos ya requiere un poquito más de atención. ¿Para qué? Para que después reconozcamos, en este caso, bueno, pues el objeto. Bien, a partir de la teoría de integración, bueno, pues de integración de las características a la hora de discriminar objetos, bueno, pues trataron de decir, bueno, que existe evidencia comportamental que favorece, en este caso, bueno, pues en esta teoría, en este tipo de investigaciones, en la teoría de búsqueda visual, que es en este caso la figura 7.11, lo que quiere decir es que cuando evaluamos, por ejemplo, A, B, C, D, A golpe de vista, sí o no, vemos que existe un estímulo diferente, B también, C, ya se empieza un poquito a complicar, y el D ya, bueno, pues es muchísimo más difícil. Por tanto, aumenta la dificultad en la discriminación cuando aumenta el número de distractores, que es un poco como el enmascaramiento y todo lo que hemos dicho en este caso, bueno, pues en la mayoría, en este caso, de los temas. Y también hablan de la segregación de la textura, que en la figura 6.16, bueno, pues que ya vimos, que cuando existen segregación de texturas, que lo veis en la figura 6.16, bueno, necesitamos mayor capacidad de escrutinio y, por tanto, mayor atención. Y también tratan de explicar esta teoría de la integración a través de las conjunciones ilusorias, ¿no? Que a veces, bueno, pues todos estos componentes los combinamos, pero a veces los combinamos de forma errónea, ¿vale? Acordaros en este caso también cuando hablamos de primacía global y local. A veces cuando veíamos la letra, ¿verdad que nos equivocábamos?
bueno, pues es lo que denomina pues, esas conjunciones ilusorias, ¿no? Que a veces esos componentes se nos atascan un poquito, es conjunción ilusoria. Bien. Vale, entonces, para tratar de explicar lo que acabamos de decir, tenemos este modelo de percepción de objeto, que es la figura 7.12. Este modelo, que está adaptado por Treisman, lo que dice, bueno, pues que existen diferentes características, que como veis aquí les denomina mapa de orientación, mapa de color, ¿vale? Y lo que trata de describir este modelo de Treisman es que, como veis, realizamos una evaluación de todos estos componentes, ¿no? En este caso orientación, color y todo lo que hemos visto hasta ahora. Vale, por tanto, primero fijamos la atención, después realizamos, bueno, pues esta integración, ¿no? Evaluación de estas características, les damos la característica que tienen, si es cuadrado, si es rectángulo, si es rojo, etcétera, hasta ya llegar al archivo de objetos que tenemos a nivel cognitivo en la memoria, ¿vale? Para poder discriminar y después reconocer en este caso un objeto. Bien, después también tenemos la teoría de de la Gestalt, que es la teoría de la Gestalt, que en la figura 7.13 lo que quiere decir es que existen, algunos módulos interactúan. ¿Eso qué significa? Que si veis los estímulos A, B o C, somos capaces de diferenciar porque existen diferentes. Somos capaces de discriminar en el A, ¿verdad? Que hay negro y blanco, en el B, diferente tamaño, en el C, tal. Y en el D ya se junta, ¿verdad? El color, el tamaño, la forma, etcétera. Por tanto, lo que dice la Gestalt es que hay una configuración completa y por tanto somos capaces, en este caso, de evaluar diferentes módulos a la vez. Es un poco lo que comenta, bueno, pues en este caso la Gestalt. Y fin. Y nada más.